sesiones o 10 prédicas que quise compartir con ustedes, que esperamos que estén acuñando lo que estamos haciendo cada semana en esta temporada, el ir y hacer discípulos. Entonces entendemos y reconocemos que ser discípulo no es una alternativa para el creyente, es un estilo de vida, y habíamos aprendido tanto en mitad de semana, los miércoles que nos juntábamos 8 de la noche, que ya casi estamos por concluir, que discípulo, cristiano, hermano, creyente, santo es un sinónimo. Entonces no es que primero somos creyentes y luego nos hacemos discípulos. Lo que la Biblia infiere en sí misma es que ser un creyente es un discípulo, y un discípulo nos va a ser toda la vida. Toda la vida tendremos que aprender y vamos aprendiendo. Amén. Entonces hoy vamos a ver la sexta cualidad. Busca por favor Lucas 18 de 9 al 14 en el Evangelio de Lucas. Y esta cualidad que quiero compartir contigo es que estamos llamados los discípulos a vivir en un alto estándar moral. ¿Okay? Quiero dejar claro que creo y considero que una de las cualidades de los discípulos es que somos llamados a vivir en un alto estándar moral. Y de esto quiero hablar esta mañana contigo y quiero compartir. Llamados a vivir en un alto estándar moral. No voy a hablar de moralismo porque es muy dado en las iglesias el moralismo, el legalismo, pero también el libertinaje. Entonces vamos a ver cómo podemos escapar a estas cosas. Pero acompáñame por favor, es quizás una de las parábolas que tú ya has escuchado y quiero recordarlo porque en esto quiero centrar lo que voy a compartir contigo esta mañana. Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas 18 del 9 al 14, dice, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, están por allá, voy a leer en la Biblia de las Américas, pero ya están en NBI, para que tú puedas comparar conmigo. Dice la Escritura, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dijo el Señor Jesús esta parábola: dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: ten piedad de mí, pecador. Versículo 14, os digo que este descendió a casa justificado, pero aquel no. ¿Por qué? Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y hablar de moral en estos tiempos no es fácil. La vida cristiana, creo yo, se vive como un péndulo. ¿Sabes lo que es un péndulo, verdad? ¿Has visto los relojes de péndulo? Va de un extremo a otro. Y creo que a veces el cristianismo, en la experiencia mínima, poca que tenga, pero leyendo un poco de la historia, a veces muchos predican o predicamos moralismo, es decir, no hagas, no te pongas, no digas, ponte esto, haz aquello y te ganarás el favor de Dios. Y sin un respaldo en las Escrituras, eso se convierte en ser legal, como los fariseos del primer siglo que decían: no hagas, quítate, pon, haz, y habían añadido a la ley más de 600 mandamientos. O los que abusamos o abusan de la gracia, que dice: Dios te ama, no importa lo que hagas, te perdona, así que abusan de la gracia y a veces no actuamos con prudencia. Quizás vivir en el centro sería lo mejor, pero el discípulo está llamado a vivir una vida con un estándar moral, creo yo, de acuerdo a lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña. No porque somos mejores, no porque nos vamos a ganar el favor de Dios, sino porque reflejamos el carácter de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo que Él ha dado al creyente. En estos tiempos donde se está redefiniendo la moral, ahora se está dictando cómo debe de ser la familia, se está dictando cómo debe ser el matrimonio y cómo debe ser interpretada la sexualidad. La moral está cambiando desde la perspectiva de otras personas. Ya no es como la Escritura dice. Ahora, como decíamos la semana pasada, muchas de nuestras decisiones y de lo que yo está abrazado en lo que
yo siento, y no lo que dice la palabra de Dios, pero creo y soy un firme convencido que la palabra de Dios es la máxima autoridad, no solamente en asuntos de fe, sino asuntos de vida y de moral. La moral como ética tiene el sentido de dictar lo que es bueno y lo que es malo para una sociedad. Y una sociedad, dice en la historia, que pierde la moral, pierde el rumbo. Dios es altamente moral, pero no queremos ser moralistas. Debemos vivir una vida que entiende las diferencias entre el bien y el mal de acuerdo a la perspectiva de Dios. No a mis ideas, no a lo que yo creo, lo que la Biblia dice, sino olvidar el peligro del moralismo, recordando la verdad más sublime que es el Evangelio, reflejado en estos versos. Hoy vamos para no caer en los moralismos, para recordar quiénes somos y lo que Jesús ha hecho en nosotros, esta parábola nos vuelve y nos ayuda a reenfocarnos, a redireccionarnos. Si es que estás creyendo, yo estoy creyendo que somos mejor que la gente que no conoce del Evangelio, nos estamos equivocando completamente. No somos mejores. Cuidado con ese falso moralismo de haz, quítate, pon, no hagas. Pero Dios es un Dios moral, ¿estás de acuerdo? Él define lo que es bueno y lo que es malo. Y dice la Escritura que el pueblo de Dios ha perecido en tiempos anteriores porque descuidó su palabra, ¿verdad? Entonces no hagamos eso. Ok, vamos a ver en esta parábola que es un ejemplo que el Señor Jesús, como una herramienta didáctica de enseñar a su audiencia, usaba las parábolas, cosas de la vida común, para enseñar una verdad de carácter espiritual. Y aunque esto tiene mucho contexto espiritual, vamos a ver dos oraciones, dos posturas y dos resultados. ¿Ok? Jesús es muy claro en el mensaje que estaba tratando el Señor de enseñar. Bueno, dijo, refirió esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. Ese es un auditorio, ¿verdad? A personas que confiaban ¿en qué? En sí mismas, en el desempeño, en lo que tú eres o haces. Y Jesús dijo que eso es un grave error, porque eso convierte a las personas en moralistas. Entonces, vamos a ver las dos oraciones, porque los dos hombres oraron, hubo dos posturas corporales y hubo dos resultados. ¿Estás de acuerdo? Un fariseo, que quiere decir un separado, eso quiere decir fariseo separado, separatista. Ellos se separaban del común de la gente porque ellos querían reinterpretar las escrituras. De acuerdo, según ellos querían de la manera más ortodoxa, de la manera más real, pero se equivocaron porque se volvieron en unos moralistas religiosos, dice la escritura, y Jesús fue frontal con ellos. Pero en el otro extremo estaba el publicano, el hombre en el estrato social más indigno, más corrompido, comparado con las prostitutas y con la gente más ruin y canalla en el primer siglo. Entonces Jesús toma estos dos ejemplos para enseñar esta verdad. El peligro de la autojustificación. Número uno, peligro de autojustificarnos. La justificación es declararte justo a ti mismo. Y esto es lo que pasa aquí. Dice la Escritura en el versículo, vamos ahí, déjenme pongo Lucas 18, versículo 11. ¿Están ahí? Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba para así de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo y todo, de todo lo que gano. Y luego viene un pero vamos a centrarnos en esto. Se centra en el desempeño religioso. Parte del moralismo es desempeñar y creer que porque hacemos lo que hacemos y somos los que somos, estamos y somos mejores que otros. Y esto no es verdad. Se centra en el desempeño religioso, la autojustificación. Hay una postura, ¿verdad?, que tiene este publicano, este fariseo. ¿Cuál es la postura? Dice que puesto en pie se puso a orar. Ahora, ¿esta es una postura correcta o no? Sí, dice la Escritura, y Jesús lo dijo, que era correcto. Dice, siempre que os pongáis a orar de pie, dijo el Señor Jesús, orad, puesto en pie, los ojos abiertos y las manos elevadas al cielo. Entonces, sería una postura así, ¿verdad? Dice que la gente se ponía en pie, no cerraba los ojos, sino los que, y luego levantaba las manos al cielo y empezaba a hablar en voz alta. Dice la Escritura que para la costumbre del primer siglo era una postura que
normal, correcta. O sea, no estaba mal que haya hecho esto. Entonces se ponía en pie, abría los brazos y empezaba a orar hacia el cielo, ¿verdad? Hacia donde está el trono de Dios. Y empezaban a decir su oración. Esta postura no era incorrecta, Jesús lo ratifica y lo enseña de una manera clara. El problema es que, sin duda escogió, según la Escritura, un lugar especial en el templo donde podía ser visto por muchos. Lo más cerca que podía llegar al lugar santísimo. En la estructura del templo, y para no perder mucho tiempo, había lugares especiales que estaban destinados a algunos para la jerarquía sacerdotal. El sumo sacerdote, los sacerdotes, y luego venían el patio de los hombres, de las mujeres, los gentiles. En esa estructura parece que él se acerca lo más que pueda al lugar santísimo, que es donde la presencia de Dios se manifestaba en el templo, aunque ya para estos tiempos la presencia de Dios había abandonado el lugar santísimo. Lo que debía de ser una postura de adoración se convirtió en orgullo. Y esto es un peligro, que nosotros, después de caminar con Cristo, nuestra postura que debe de ser de adoración se vuelva en orgullo, creyendo que somos mejores que otros. Y déjame decirte que no lo somos. Entonces él se pone de pie, parece que está en el lugar muy visto, se acerca más al lugar aparentemente de la presencia de Dios, y está la oración, que es muy clara lo que dice Jesús en esta parábola. Dice que oraba consigo mismo, es decir, en voz alta. Pero en este versículo no está alabando a Dios, ¿verdad que no? Empieza la oración muy bien, ¿verdad? Entonces, trae esta idea a tu mente. Dice que se puso, puesto en pie, levantó ¿qué? Las manos, los ojos estaban abiertos y cerrados. ¿Y hacia dónde estaba viendo? ¿Cómo empieza la oración? Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Está correcto esto? Sí. ¿Está refiriendo su oración a quién? A Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? El problema es lo que sigue, ¿verdad? Luego dice, Dios, te doy ¿qué? También ahí va bien, ¿verdad? Y vamos a ver por qué va a dar gracias. ¿Ya se dan cuenta? ¿Por qué da gracias? Ahí es donde radica la gran diferencia. Dice, Dios, te doy gracias. Pero la oración no se centra en agradecer a Dios, no se centra en pedir perdón, no se centra en lo que Él ha hecho ni lo que Él es. Él se centra en ¿quién? En sí mismo. Deberíamos de revisar nuestras oraciones con frecuencia, ¿o no? Porque muchas de nuestras oraciones están basadas en mis necesidades. ¿Cuántas veces repite en estos pequeños versículos, en 2 versículos, el yo? ¿Saben cuántas veces? Como la manita. ¿Cuánto? 5 veces. ¿En qué estaba centrada? Yo oro, yo diezmo, yo ayuno, yo. ¿Dónde están esos 5? Mira, fíjate, chécale por favor. Están implícitos, es decir, no están en la primera persona, ¿verdad? No están escritos. Puesto en pie, yo oro. O sea, Dios, fíjate, como que me da la impresión que quiere apantallar a quién. Pues mira Dios, ahí te voy Dios, yo oro y busco el lugar más cercano a quién, a ti. No porque no soy fariseo, pero no soy sacerdote, pero si pudiera yo entrar ¿a dónde? A la misma presencia tuya, Dios. Pero hasta aquí me dan chance, ¿verdad? Entonces yo oro. Luego, ¿cuál es el segundo yo que vemos? Yo soy el que te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, ¿o no? Es más fácil ubicarnos en la escritura cuando vemos el verbo yo oro, yo doy gracias, yo no soy. De veras, Dios, tómame una foto, de veras, te voy a decir como, de veras, Señor, allá en el cielo, a veces como, no hay ningún argentino aquí, ¿no? Como que a lo mejor era fariseo argentino, ¿verdad? Dicen los argentinos que cuando hay relámpagos salen allá afuera de la casa porque piensan que Dios está tomando una foto. Parecería que yo oro, yo te doy gracias, yo no soy como los demás, yo ayuno, yo doy diezmo. O sea, Dios, como diría aquello, ¿verdad? ¿Qué hijazo tienes? ¿O no? Hijazo de mi vidaza, pensó que le iban a decir, pero no. El problema es que
oraba consigo mismo, no estaba alabando a Dios, se estaba alabando ¿a quién? A sí mismo. Eso es la autojustificación. Él estaba pensando que por todo lo que hacía estaba bien ¿con quién? Con Dios. Y que merecía que Dios le diera palomita y nota, ¿verdad? Y le mandara un email diciendo qué hijazo tengo, tienes una nota de mi parte. Pero no. Cuidado, porque eso es ser moralista. Pensar que por lo que hacemos Dios nos va a tener en un lugar especial. Él nos ama por quien Él es y por lo que ha hecho en nosotros. Amén. No pide nada o pidió algo. ¿Se dan cuenta que no pide nada? Ni alaba a Dios y tampoco pide que nada. Él está como que autocomplacido. Digo, tengo una buena que estoy bien. Y es muy específico en el versículo 11, ¿verdad? Hasta que ya no aguantó más. En el versículo 11 dice, no soy adúltero, no soy así. Hasta que ya no aguantó más y le salió, ¿verdad?, lo moralista. No soy como... Me imagino que tuvo que voltear porque dice que el publicano se alejó más porque no quería ni acercarse. Ya no aguantó más. Digo, no soy como que... qué bueno que no soy así. ¿Te ha pasado que a veces crees que somos mejor que otros? ¿O soy solamente yo? He caído en el error de pensar que por lo que soy y por lo que hago a veces soy mejor que quién, que los demás. Y ese es un grave error. Ese es un moralismo disfrazado de piedad. ¿O no? ¿Ser el único? No me lo digas, eso piénsalo para ti. El pastor se expone y a veces tiene que decir lo que piensa, ¿o no? Bueno. Pero lo más interesante es que usa Jesús una palabra muy dura que hacía este fariseo. Dice que menospreciaba. Y eso lastima profundamente el menosprecio. Pero a veces no entendemos lo que es la palabra en nuestro idioma. ¿Qué es menospreciar? Hacer menos. Por ejemplo, a veces las señoras hacen un rico guiso, ¿verdad? Y llega el marido y no se lo come y sientes que te ¿qué? Menospreció la birria que yo hice. Y sientes que se fue el menosprecio, ¿verdad? ¿Y eso lastima y duele? Sí, ¿verdad? Tanto que me trabajé matando el chivo para que viniera y menosprecia el guiso. Pero no es ese sentido. La palabra menospreciar en su idioma original, según los eruditos, se compone de dos palabras, que es ex, que quiere decir fuera, y la otra palabra es outen, nada o sin valor. Esta misma palabra solamente se encuentra en el Nuevo Testamento una vez más, y es la que Herodes usó cuando dice que los soldados de Herodes menospreciaron a Jesús vistiéndolo con una ropa espléndida. Solamente se repite ahí. Y la palabra expresa el más elevado, vulgar y mordaz escarnio, abierto desprecio, ridículo, burla y sarcasmo. No solamente era una completa ¿qué? Burla, mordaz, sarcasmo. Se estaba literalmente ¿qué? Burlando del publicano. Eso es lo que Jesús quiso decir. Menospreciar. Y es la misma que se usa cuando a Jesús lo ridiculizaron antes de ir a la cruz del Calvario. Cuando menospreciamos a otros porque creemos que somos mejores, somos unos religiosos que en lugar de acercarnos a Dios, nos estamos alejando, mis amados hermanos y amigos. ¿Sí están conmigo? Por eso Jesús dijo, sí, tienes que vivir una vida moral, pero no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que yo he puesto ¿quién? En ti. ¿Sí están conmigo? ¿Sí vamos ahí? Entonces, cuidado, el peligro de creernos justos, autojustificarnos. Esto es un concepto forense de justicia legal. Es como si tú eres encontrado siendo un ladrón o el delito es comprobado, quisieras justificarte a ti mismo cuando hay evidencias. No se puede. ¿Están conmigo? ¿Pueden decir amén? Amén. Pero entonces viene la contraparte, ¿verdad? El fariseo. ¿Y cuál es la otra contraparte?
el publicano. ¿Están ahí? Y Jesús dice que hay una bendición en la humillación, el segundo punto. Peligro de autojustificarte, eso es peligroso, pero hay una bendición en la humillación. El publicano se ubicó en un lugar que, dice la Escritura, aparte. No había manera de declararse justo, ¿o sí? Para él era imposible porque él era un recaudador de impuestos. Y hemos hablado mucho. Jesús, esas figuras en la escala social judía y romana del primer siglo, de lo más detestable de la sociedad. Y esto había sido, por voluntad propia de alguna manera, ponerse al servicio de Roma y cobrar impuestos de más. Pero ahí está, eran usureros, corruptos, tenían todas las agravantes de la ley, como dicen por ahí. Pero ¿cuál es la postura? Uno se arrimó al lugar más cercano de la presencia de Dios, levantó sus manos, abrió los ojos y empezó a orar. ¿Y el otro qué hizo según la Escritura? ¿Lo pueden checar? Ni la cabeza quería que. Estaba alejado. ¿Por qué tenía esa postura él? Porque él entendía una cosa: no soy digno. Y buscó el lugar más. Y en lugar, como tradicionalmente, abrir las manos, levantar los ojos, la cabeza y los ojos, él hizo lo contrario. Se alejó y se agachó. Hay un gesto inusual en esta confesión. Es cierto, está lleno de dolor y angustia por el pecado. ¿Estás de acuerdo? Él reconocía su pecado. Sabía que robaba, que era mentiroso, codicioso, sin contar lo más importante, traía deshonra a Dios y a la nación. ¿O no? A la familia, al pueblo amado de Dios. Y se lleva las manos al pecho, ¿verdad? ¿Y qué hace? Mientras uno está acá, él está. ¿Se dan cuenta? Ahora, se lleva las manos al pecho. En todo el Antiguo Testamento no hay un paralelo a esta acción gráfica que él está haciendo. No hay. Solo en Lucas 23:48 me encanta porque hay cosas que no se repiten. Es cuando cuelgan al Señor Jesús y dice que se golpean ¿qué? El pecho. En la literatura extrabíblica siempre se asocia esto a un acto no de los hombres. ¿Sabes de quién? De las mujeres. No era propio que un hombre hiciera esto. Se asociaba más a que lo hicieran ¿quién? Las mujeres. El golpe es en el pecho porque allí está ¿dónde? El corazón, donde se asocia con el centro de nuestra personalidad, donde se revela el verdadero carácter de las personas. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice, ten piedad de mí, que soy pecador. Solamente pide una cosa con urgencia: ten piedad de mí. Último punto, las consecuencias. Cuidado con el moralismo, y hay que ir checando cada día la bendición de humillarnos, cada día también. Entonces, cuidado con el peligro del autojustificación. Mejor recurramos a la bendición de la humillación. ¿Sí están conmigo? ¿Él se reconocía pecador o no? ¿Alejado de Dios? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, ambos eran creyentes en Yahweh o Jehová. O yo soy el que soy. ¿Estaban de acuerdo? ¿Eran creyentes o no? ¿Creían en la Escritura? Sí. ¿Iban al templo? ¿Les importaba? ¿Era el lugar de la confesión y la expiación? ¿Están de acuerdo? Iban al lugar correcto. ¿Cuál fue la gran diferencia? La actitud. Dicen a veces la actitud lo vale todo. Bueno, el fariseo pensó que podía ganarse el favor de Dios, ¿o no? Pensó que podía ganarse el favor de Dios. Y no es así. No puedes hacer nada, ni yo puedo hacer nada por ganarme el favor
de Dios. Mira, alguien dijo, cuando se está en el suelo, la caída ni duele ni importa, o sí. Pero cuando estás alto, ¿qué? Es más dura. Recuerda de dónde nos rescató Jesús. ¿Amén? ¿De dónde nos sacó? No somos mejores que otros. No lo somos. Si tú lo crees, te estás equivocando. Me estaría equivocando. Pero si queremos vivir una vida de altos valores morales. Entonces, él le dice, el publicano, y me centro en esta parte, y con esto vamos a concluir esta mañana. ¿Cuál es la confesión? Él dice, en la Escritura, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. En otras versiones dice, sé propicio a mí. Esta debe ser la mejor traducción porque tiene una connotación teológica profunda. La expresión sé propicio a mí no significa tenme paciencia. No, Señor, ten ¿qué? Ten paciencia. Es que a veces tú ya sabes cómo soy, ¿verdad? Y sabes que soy, a veces que tenme ¿qué? Tenme paciencia, Dios. O sea, como dicen los chavos, ¿verdad? Voy a usar la expresión medio que usan los chavos. Aguanta, ¿no? ¿No dicen así? Aguanta. Eso no es la idea. La expresión significa ser apaciguado. Esa es la palabra. Es propiciación. ¿Has oído que Él fue propiciación para nuestros pecados? Lo que significa es ser apaciguado. La única manera de apaciguar la ira santa y justa de Dios o su perfecta justicia, solamente la podrá realizar Él mismo. Por eso Jesucristo vino al mundo para hacer el sacrificio perfecto e hizo la propiciación o expiación de los pecados. Lo que está diciendo que esa ira santa y justa que Dios tiene por ser un ser perfecto y santo y que aborrece el pecado y que esa ira debería recaer sobre el pecador, dice, sé tú propicio a mí, no descargues tu ira justa y santa que sí merezco, pero sé tú mi propiciación. Por eso en la antigüedad las figuras de los sacrificios de animales solamente era un pequeño atisbo de lo que iba a ser el verdadero sacrificio en la cruz del Calvario, apuntando hacia quién, hacia un mejor sacrificio que es Jesucristo. Haz expiación a mi favor, le decía. No le pidió que pasara por alto su pecado, que lo ignorara. Le estaba suplicando a Dios que hiciera lo que fuera necesario para que el publicano pudiera satisfacer a Dios y lo librara de la condenación del pecado. Es decir, le estaba diciendo, soy un pecador sin esperanza. ¿Cuál es la sentencia, el decreto final de Jesús? Dios declaró a un convicto, al publicano, ¿cómo? Como justo. ¿Qué es un convicto? Alguien que legalmente ha cometido un delito y ha sido comprobado y juzgado. Pero a este convicto Jesús lo declara justo. Y aquel que creía que era justo, Dios les dice, salió culpable. ¿Quién podría dar esa justicia? Solo Dios, en un sustituto perfecto, que llevaría los pecados del publicano, los tuyos y los míos, y sufrir el castigo justo y santo de Dios en la persona de Jesús. El Evangelio es precisamente lo que hizo Jesús. Uno descendió humillado en su exaltación, tan vacío y hueco como subió. Ponte de pie, por favor. No es una hora de eso, es súplica. Si estamos llamados a vivir en altos estándares morales de acuerdo al carácter de Dios, amén. Este es un llamado a ti y a mí, amada iglesia.
Porque no vamos a basar lo que somos en nuestro moralismo, ni en nuestra justicia, ni el que hago y dejo de hacer. Dios te ama por lo que ha hecho en ti, por lo que Él ha decidido hacer en ti. Alguien dijo una vez, y esto llamó mucho mi atención, un gran predicador de hace muchos años. Y hay un texto que causa mucho conflicto, que dice, a Esaú aborreció y amé a Jacob. Eso es chocante, ¿no? ¿Cómo Dios puede aborrecer a uno y amar al otro? Le decían a este hombre llamado Spurgeon, le dijo a una mujer, yo no entiendo esto. Y dijo él, yo tampoco. Pero no entiendo por qué amó a Jacob. Eso es lo que yo no entiendo. Entiendo que haya aborrecido a quién, a Esaú. Eso sí lo entiendo, porque yo soy como Esaú, dijo. Nadie merecía la gracia. ¿Están de acuerdo? Ese es el problema chocante del yo afuera, del humanismo enraizado que se meta pensando que Dios tiene la responsabilidad de ¿qué? De amarme. Si no, ¿para qué me hizo? Yo no le pedí, como Él me dijo, yo mejor que hubiera nacido, ¿para qué nací? Pero no, Dios tiene un plan, porque todos, dice la Escritura, no merecíamos la gracia y la misericordia de Dios. Es decir, no entiendo cómo amó a Jacob, porque era un mentiroso, embustero, o no. No entiendo cómo lo amó. Yo siempre he dicho, si Dios me dijera que me tendría que ir al infierno, porque creo en eso literalmente, me iría. Sería completamente justo. Lo que no entiendo es cómo, siendo como fui, y aún como soy, Él me haya salvado. No lo voy a entender. Porque cuando vaya en lo más profundo de mí, sé que hay un publicano empedernido, que por gracia fui rescatado, no mereciendo absolutamente nada. Y entonces, si creo que yo soy mejor que otros allá afuera, estoy equivocado. No, el Evangelio, dijo Pablo, es una bendita locura. ¿O no? Si hoy nos dirán que si tú abogas por el matrimonio entre un hombre y una mujer, eres un machista, heteropatriarcal, primitivo, cavernícola. Bueno, si tú dices que Dios creó al hombre, varón y hembra, serás un machista, heteropatriarcal, primitivo, cavernícola. Si tú crees en el Dios de la justicia que ama incondicionalmente, te van a echar de religioso. Si tú aprovechas los domingos a las 12 del día a venir y congregarte, estás loco. Vete a la vida recreativa. ¿O no te puedes salir de irse? Pero aquí venimos a entender quiénes somos en Jesús. Y que vamos camino a casa. Y que quiere que tú expreses su carácter allá afuera. Entendí que Dios no ocupa mi defensa, ocupa mi adoración. Eso lo entendí. Dios ocupa mi adoración. Y una de las formas de adorarle cada día es vivir, ¿de acuerdo? Su palabra. Yo soy un discípulo de Jesús, porque necesito aprender todos los días. Cierra tus ojos. Enfrentaremos luchas frontales, te lo digo. Solamente mi anhelo es que la iglesia, esta expresión, Río de Gracia, entienda esta parte, que vivimos en su gracia y que de lo que de gracia recibimos lo demos. Y eso incluye dar testimonio cada día y tomar las decisiones, por muy dolorosas que parezcan, que le honren a quién. A Él. No somos mejores que nadie de afuera. Le necesitamos todos los días hasta que nos llegue a casa.